Juan, micrófono está apagado. Discúlpenme, perdón. Creo que tenía un problema técnico acá con el micrófono y no lo tenía activo. Les repito, bienvenidos a Charlas con Juan. Hoy les tengo un programa muy especial. Vamos a hablar sobre los planes integrados de seguridad física. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es máster en lenguas extranjeras aplicadas y aduanera. Ella es jefe o jefa de de la unidad de evaluación de necesidades, la sección gestión de la información, división de seguridad física nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica. Valérie Roulet-Châtelet, bienvenida a Charlas con Juan. Gracias, Juan. Gracias, un placer. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bueno, está haciendo frío en Viena, ¿no? Un poco frío, sí. Vamos al invierno, así que 14 grados empiezan a hacer un poco frío. Valerie, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos dónde naciste, cuéntanos dónde estudiaste, cómo llegaste a estar donde estás y cómo entraste a este medio de los materiales radiactivos. Bueno, soy francesa, se nota con mi acento un poquito, Hablas pero, español perfecto. pero vivo en Viena, en Austria, desde casi 18 años. Wow. He estudiado todo el tiempo en mi país natal, en Francia, en mi ciudad natal, que es una ciudad cerca de la frontera con Suiza, en Francia. Ujú. Y he estudiado, como lo decías, lenguas extranjeras aplicadas. Es un programa multidisciplinar que viene con mucho de relación con el comercio, con la parte política también, las relaciones internacionales. Es algo muy completo. Sí. Pero que no traía nada de seguridad física o nada de material nuclear y No, nada. radioactivo. De Pero acuerdo. con esa educación entré en el cuerpo aduanero en Francia y me especialicé en la lucha contra el crimen organizado Ok. y el blanqueo de dinero. Y Interesantísimo. sí, cada vez más especializándome en esos temas, llego al tema del blanqueo de dinero vinculado con el terrorismo. Y Ok. de ahí entendía los métodos y los modus operandi de todas esas personas malintencionadas que me ha servido en el futuro, en mi trabajo en el OIA. Pero llegué al tema de seguridad física nuclear casi por casualidad y por oportunidad. Mi marido fue invitado para una oferta profesional a integrar el OIA Sí. en 2003, si me acuerdo bien. Y en la época, el OIA estaba empezando su programa de seguridad física nuclear y estaba buscando a expertos o candidatos con un perfil un poco atípico para las personas que suelen trabajar en esos temas en el OIA, porque quisieran socializar el tema con el personal de las fuerzas públicas y Sí. del control fronterizo, que no es un tema muy común en ese tipo de No. comunidad, y están buscando a personas de esa comunidad para poder un poco hacer el vínculo entre la parte muy técnica del OIA y la parte más operacional o operativa del personal de aplicación de la ley en los países. Así entré como consultora para el OIA, para la Oficina de Seguridad Física Nuclear. En la época era solamente una oficina y se vuelve en una división años después. Para trabajar
realmente con los países en esas operaciones de detección de material ilícito, de capacitar al personal de frontera en el uso de equipos particular para detectar las radiaciones y ver cómo incorporar esa nueva temática en su cotidiano, en su trabajo cotidiano. Y Sí. ahí estoy, pero al final llevo como 10 años trabajando en esos temas y decidí de cambiar un poco, de ver las cosas de una manera más global, más integradas. Y cambié de sección dentro de la División de Seguridad Física y Nuclear para encabezar ese programa sobre los planes integrados de apoyo a la seguridad física nuclear, el INSSP. ¡Qué historia! Sí. ¡Qué historia, qué historia! Y cuéntame de tus hobbies un poquito, ¿me montas a caballo? Sí, sí, ese sí, es una pasión. Es también una parte que me permite relevar el estrés o Pero ¿compites en salto o cómo haces? no, 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 no. A ¿No? mí me gusta ir a caballo en las montañas, ir para días a caballos, pero la competición no, nunca. Pero yo Y, monto con mi hija cada semana, así que eso es algo privado y me gusta mucho. y también te gusta la lectura, ¿no? La lectura sí, también, y escribir. ¿Y escribir también? Escribir también, sí, ¿Y es también otro placer. has leído Annie Ernaux, la novel francesa? ¿La has leído? La novela sí, 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 sí. porque me parece súper interesante, es muy controversial, ¿no? Siempre Es es controversial, pero sí. Sí, fabuloso, sí, voy a bueno. tener que leerlo. Bueno, empecemos un poquito a hablar del tema. Cuéntanos qué es un plan integrado de seguridad física. Bueno, de manera concreta son dos documentos que van juntos, que van de la mano. El primer Ok, documento es conocido como el INSSP, el plan, y es el documento de referencia, que da la referencia de dónde se sitúa un país frente a las recomendaciones del OIA sobre ese tema. Que sirve como base de referencia para medir los progresos a lo largo del tiempo. Así que ok. establecemos como ese Es como una base. documento es Ok, una base al momento en el cual se establece. ¿Sí? ok. Y Ese documento nunca cambia, se establece como base y se queda no, quieto. cambia también porque la Ah, va a cambiar. referencia cambia, Ok, pero nos permite tener una idea de la situación de partido y ver con los objetivos del país cómo vamos a avanzar hasta esos objetivos, hasta ok. llegar a ¿Cómo esos va objetivos. evolucionando? Eso Ujú, sí. ok, Y por eso ese documento gordo, que son, sí, 40, 50 páginas en total, que es muy pesado, pero da una visión consolidada, es decir, de todas sí, las áreas de seguridad física nuclear en un país, del régimen entero, da una visión consolidada, integrada del Estado en el país, de las fuerzas que existen, de las capacidades que ya existen, que se puede optimizar, pero también de los puntos más débiles que debe reforzarse o los que no existen y que hay que crear y es desarrollar. como una fotografía. Exactamente, es un instantáneo de la situación del régimen de seguridad física nuclear del país. Ok, Y de ese documento sale el plan de acción, el plan de ok, implementación que integra las prioridades del país y las acciones que van a desarrollar a lo largo de 3 o 4 años de operación. ok, Y se decide conjuntamente con el país, con sus capacidades de absorción y también con sus objetivos y su ritmo de absorción también. Vamos a decidir con el país cuáles van a ser las áreas de esfuerzos más intensos en el transcurso de 3 o 4 años. Y lo vamos a acompañar, es decir, cuando el OIA va a acompañar el país en ciertas de esas acciones, porque el plan incorpora tantas las acciones que necesitan un apoyo internacional como acciones que se pueden desarrollar a nivel del país sin ayuda
o que se pueden desarrollar con apoyo bilaterales. O sea que el plan no es una imposición, no es impuesto al país, No es impuesto, bueno, es bajo solicitud, lo deben solicitar. solicitud. Sí, es bajo solicitud y también todo tipo de asistencia del OIA y particularmente en el tema de seguridad física nuclear se hace bajo solicitud. Porque nosotros solamente tenemos recomendaciones, no son estándares que cada país deben Claro, alcanzar. no es No, vinculante. no es vinculante, son recomendaciones, pero de desarrollar ese plan y de aprobar ese plan es como reconocer la importancia de la seguridad física nuclear en el país y la voluntad de ir desarrollando las capacidades y reforzando el régimen nacional. ¿Y todos los países pueden solicitarlo o tienen que tener tienen que tener No, algunos requisitos para poder, no, esos planes son accesibles a todos los países que lo soliciten, que lo ven como necesario. Y bueno, es un herramienta realmente muy flexible, muy adaptable, que se puede adecuar a cada situación, que sea un país con un volumen de actividad nuclear o de aplicaciones nucleares muy grande, como un país que no tiene mucho que ver con un programa electronuclear, por ejemplo, y que solamente tiene fuentes reactivas para el tratamiento del cáncer o otras cosas. Eso es un documento y un mecanismo que se puede adaptar a cada situación. y entonces se establece esta fotografía inicial, se ponen unos objetivos y se empieza a hacer una evolución hacia esos Ujú. objetivos y el país cuenta con la OIA para estar permanentemente revisando y corrigiendo el camino hacia esos objetivos, ¿cierto? Bueno, el país, bueno, es una hoja de ruta para el país, así que lo puede utilizar para avanzar a su propio ritmo, Ritmo, pero ok, nosotros en el OEA sí, vamos a revisarlo. El ciclo normal de revisión y actualización es cada 3 años, pero si ok. un país es muy activo en su plan de implementación, podemos revisarlo más pronto o podemos demorar un poco la revisión si se demora también las actividades. Y con la Ok, pandemia tenemos un montón de países me que imagino, están me postergando la imagino. revisión porque quieren avanzar un poco en los temas antes de tener esa nueva fotografía o ver, tener una reflexión sobre los logros, los desafíos. Así que, O bueno, los atrasos. o los atrasos, sí, de Claro, cualquier tipo. claro, Cual- claro. La pandemia me imagino que generó muchos atrasos en esos planes y tienen La que, pandemia sí, también los cambios de gobiernos que remodelan un poco los actores y las prioridades de los países. Así que, bueno, estamos a sus de, órdenes para revisarlos, ¿no? y de todos los países miembros, ¿cuántos más o menos tienen, qué porcentaje tiene un plan de seguridad de integrado? Ahora tenemos 113 países con un plan, un SCP. Y de esos Wow, 113 tenemos 92 oficialmente aprobados. ok. Y tenemos como 20 que están en curso de aprobación oficial, pero ya están listos y podemos empezar a implementar las acciones. O sea, es un gran porcentaje de los Es países un gran miembros. porcentaje, sí, 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 sí. Y hay países más activos que otros y depende también de las prioridades que vienen, las nuevas prioridades que vienen y que relanzan un poco el proceso. Bueno, ¿y cuáles son las áreas que el plan considera? ¿Cuáles son todas las diferentes áreas que un plan considera? Bueno, el plan en su estructura actual tiene 6 áreas que revisamos. Sí, La primera es el marco legal y regulador, que es la sí, base, la base que da el mandato para todos de hacer algo en ese tema. sí, Después vemos la parte de evaluación de amenaza y riesgos, porque también sí.
va a determinar un poco cómo un país va a organizar sus actividades de prevención, de detección, de respuesta a actos criminales con material radiactivo. Y que O son sea que eso las tiene que ver tres con el otras DBT. áreas. Y eso tiene ¿Cómo? que ver con el DBT, o sea, eso les ayuda a ellos o Bueno, les recomienda. el DBT es una cosa, es para todo el material que está bajo control reglamentario, que está dentro de una instalación que permite al regulador y el operador de determinar y establecer sus sistemas de seguridad, de protección física de ese material. Pero también hay otro elemento que entra en cuenta, es la parte de material ilícito que puede Claro, entrar por las fronteras y que es otra claro. amenaza que se debe también incorporar en esa evaluación de riesgo. Ok, entendido. Eso Entonces sí, la segunda es la claro. evaluación de riesgo. Ok, Y tenemos después la protección física de las instalaciones, bueno, sí, que incluye también el transporte, ok. ¿okay? La seguridad del transporte. Ese es el estatus de cómo está toda la seguridad física de las instalaciones y del Sí, transporte. eso, Ok, exactamente. Y después tenemos las actividades de detección de tráfico ilícito, ok, de material que escapa al control reglamentario, porque nunca fue bajo control reglamentario o ha escapado o se perdió el control, que sea en el país mismo o en otro país y viene a través de las fronteras. ok. Eso es el cuarto tema. Sí. Ujú, El quinto tema es la respuesta, la capacidad de respuesta ante actos criminales que involucran esos sí. materiales o actos no autorizados, pero con una intención Malévola. malévola, exactamente. Y después tenemos todos los elementos que permiten sostener el régimen en el tiempo, que no sean solamente acción puntuales, pero que el trabajo del Estado sea sostenible en todos sus elementos. Ok. Así, en ese tema, por ejemplo, vemos el desarrollo de los recursos humanos a nivel Ujú. nacional, vemos la cultura de seguridad física, Capacitación. capacitación, vemos también los programas de seguridad de la información y de los Ok. sistemas informáticos, O sea, cyber que está ahí metido, cyber security está ahí metido. eso sí, Ok, ok, ok. sí, así Entonces, que, entonces esas son las 6 áreas. ujú. ¿Cuál es, una vez un país hace el pedido y quiere empezar, cuál es ese mecanismo para la implementación de este plan? O sea, cómo se implementa el plan una vez ya está construido el plan? Una vez construido el plan, bueno, normalmente tenemos una reunión de 5 días en el país para hacer eso. Es decir, que Ok, pasamos 4 días enteros con escenario, con discusiones, con debates para entender la situación, el estado actual del país sobre esas 6 áreas. Y el último día es trabajar conjuntamente para decir, ok, ¿cuáles son las conclusiones de nuestros debates? ¿Dónde son las vulnerabilidades en ese sistema? ¿Cuál es las prioridades del país en ese momento? ¿Dónde hay recursos y en qué áreas tenemos que progresar antes de tocar o ir adelante? Porque también viene esa idea de tener un enfoque graduado en el desarrollo de las capacidades, ¿no? Así que no vamos a empezar a instalar equipamiento de detección en fronteras si al nivel legal no existe una criminalización de esos actos, ¿no? Así claro. que hay que trabajar de manera integrada, pero también a profundo. Tú Y esta, encuentras en... No, sí. sigue, perdón. No, y bueno, de esa discusión final establecimos ese plan de acción para focalizar los esfuerzos en todas esas temáticas y dar un orden de prioridad, porque no se puede tocar y abordar todos los temas en un año, por ejemplo, porque la Claro, seguridad física nuclear es una parte del trabajo de cada institución en el país, no va a ser la mayor parte de su trabajo, así que hay que ver cómo hacerlo en etapa, pero en etapa que sean realizables, realistas.
Una curiosidad que siempre he tenido es cuando llegan los equipos a trabajar en esto en el país, tú encuentras, me imagino que hay países que tratan de mostrar que tienen todo bien. Sí. Hay otros que son como más transparentes y decir, bueno, veamos todo como es, ¿cierto? ¿Tienes esa experiencia de que llegan y ven que realmente no es, pero están tratando de mostrar que es y cómo manejan eso? Bueno, siempre tengo conmigo expertos de la Ok, región en la cual trabajo, porque claro, es importante intercambiar experiencias, claro, porque todos enfrentan diferentes desafíos y todos tienen maneras diferentes de afrontarlos, ¿no? Y es bueno esas discusiones porque a veces los que al inicio de la reunión dice lo sabemos todo, tenemos claro, todo bajo control, no necesitamos claro. la ayuda de allá. Al Sí, final de cuarto día de discusión están así, ya las bueno, barreras se me bajaron parece que en ese tema podríamos avanzar un poquillo un más, poquito, sí, eso sí, pero pero lleva su tiempo, ¿sí? claro, Lleva lleva su tiempo, tiempo. ese es el punto. No es fácil admitir No, las no es fácil. vulnerabilidades, así que Ese es un trabajo complejo, es bajar, es lograr que se eso bajen esas sí. barreras y empezar. Bueno, buenísimo. Sí. Y lo Y que tenemos también es países que, bueno, instituciones dentro de países que dicen, nosotros estamos los que manejan todo la seguridad física nuclear, lo tenemos en nuestro mandato, no necesitamos los demás. Y de al nadie. final Se dan realizan cuenta. que no es así, que Pues no es esa, así. claro, y esa es una pregunta que te iba a hacer. La Mm, pregunta es, ¿cuántas, como tienen las 6 áreas que ujú. están incluidas, cuáles son las instituciones que típicamente están involucradas? Porque no es solo una, No. como dicen, no, es que yo estoy encargado de todo, no. Pero ¿cuáles son las que típicamente están involucradas en esto? Bueno, tenemos en promedio son como 20 personas en una misma sala para discutir de esos temas. Y vienen de instituciones como, bueno, el órgano regulador, porque es el Desde luego, que tiene el conocimiento de la materia, pero vienen servicios de inteligencia, vienen servicios de aduaneros, las guardias claro. de fronterizas también, vienen Primeros respondedores, bueno, primeros respondedores también, y vienen, sí, la Policía Nacional, viene quién, La Cancillería, Cancillería también, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, así que hay un montón todos. de actores que deben comunicar y Ese, coordinarse, y ese eso es es un lo más proceso, difícil. ese es un proceso de alinear los paticos, decimos, no, alinear los paticos. Eso Sí, sí. es un tema complejo. Eh, bueno, ¿qué has visto tú como buenas prácticas? ¿Qué has identificado tú como buenas prácticas a lo largo del tiempo de los Bueno, países que empiezan a hacer eso? lo que han trabajado bien es que los países que han tomado ese documento y como el suyo. Es decir, que no fue el documento del OIA esperando que el OIA va a proporcionar todo y esperando Claro, que va a programar las actividades y nada más. Pero las buenas prácticas es realmente los países que lo tomaron en serio, diciendo que el OIA ha desarrollado con nosotros ese plan, ya tenemos nuestra hoja de ruta y sabemos cómo avanzar y lo vamos a hacer. Y o solicitan el apoyo del OIA de manera puntual para algunas actividades, pero avanzan por sí mismo en las demás actividades, en las demás áreas. Y también van a solicitar apoyo a otros socios internacionales que le pueden brindar una asistencia rápida y específica en esos temas. Y así vamos. Y lo que es también una buena práctica es de comunicar con nosotros en el OIA para decir, ok, esos temas lo tenemos bajo control, trabajamos eso con ese socio y el OIA no necesitamos su ayuda, pero en esa otra parte sí sería bien que nos apoyen en eso. Y claro. lo ve como muy, muy fructífero y exitoso porque es algo que el país toma por sí mismo. Claro, lo asimilan como una cosa Eso sí, propia, son transparentes, aceptan sus vulnerabilidades, están sí. abiertos para aprender, ¿no? Yo creo que es clave. Cuéntanos un poquito de la historia del plan.
se cumplieron 15 años ya Sí. del inicio de esta actividad. ¿Cómo empezó y quién fue el primer país que lo hizo? ¿Cómo fue ese proceso, esa historia? Bueno, sí, llevo como 15 años de operación, pero ha evolucionado también. Al Me inicio imagino. fue muy sencillo, fue muy basado en discusiones, con menos actores en la mesa de discusión. Y ahora sí, tenemos algo muy estructurado con todo un mecanismo de apoyo que puede desarrollarse o desencadenarse después de tener esta reunión. Así que es algo más como un programa establecido que algo ad hoc que se Claro. hacía al inicio del programa. Y el primer país, bueno, es por casualidad, pero es un país de América Latina, es Ah, Paraguay, qué bueno, fabuloso. que desarrolló su plan y lo aprobó oficialmente en 2006, en el Bueno, qué año honor, qué 2006. honor, qué honor que haya sido de Latinoamérica, fabuloso. Eso sí. Y entonces en esa historia, como dices tú, debe haber habido mucha evolución. Hoy en día, ¿cuánta gente en la OIA trabaja en esta iniciativa? Bueno, tengo un equipo de 6 oficiales que tienen cada uno un portafolio de 15, 20 países por Mm, región. Es mucho sí, y es estoy bastante. tratando de tener más fondos para aumentar un poco el número de Eh, oficiales y deberías necesite. tener 50. Claro, claro. Me Uno por cada dos encantaría, países. pero la realidad es otra. Sí, sí, la realidad es otra. Cuéntanos un poquito, ¿el plan es un tema confidencial o no es confidencial? Bueno, suele ser confidencial al inicio, pero es muy complicado trabajar con un documento confidencial, porque nosotros en el OIA no podemos utilizarlo sin requerir la autorización del país, no se puede compartir, que sea en parte o en totalidad con otros socios para ver cómo coordinar los esfuerzos. Así que fue algo que discontinuamos. Ahora el plan es normalmente restringido de uso. Sí, Y el OIA lo clasifica de esa manera y lo utiliza de esa manera, es decir, que para compartir una parte de ese plan con una parte interesada, como un donante, por ejemplo, que quiere apoyar, siempre vamos a solicitar la permisión, la autorización del país claro, para hacerlo. claro, súper Pero delicado. pueden también tener anexas o anexos confidencial si el país lo requiere. Al nivel del país, están libres de clasificar como quieran. Y vemos un poco de todo. Vemos países que viene como súper confidencial y no los tocan nada, pero al final no están operatizado Ujú. y otros que están muy transparentes y se pueden encontrar en el Internet partes del plan. Así que, bueno, hay un poco de todo, pero De por el todo. ya es algo restringido, sí. Y cómo hace un país para ser parte de esto? ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién llaman? ¿A ti? Solicitarlo. No, a mi directora, la directora en la División de Seguridad Física Nuclear, que se llama Elena Buglova, y es Ok, una simple carta de solicitud que dice, bueno, estamos interesados en empezar discusión sobre ese plan, sobre su posible desarrollo, y ahí nominamos o designamos a un punto focal para continuar las relaciones entre el OIA y el país. precisamente esa era una de las dudas que tenía. Si se designa un punto focal, es necesario tener un contacto oficial en Ujú, cada país entonces. Ese es el punto sí. de contacto con la OIA, que es la que es la PC canaliza la colaboración con todas las Sí, instituciones. sí, es eso. Bueno, no tenemos como términos de referencia para ese punto focal, pero realmente debe ser una persona o una institución que tiene ese poder convocatorio a todas las Claro, instituciones y que puede coordinar con ellos. Así que hay veces, tenemos muchos de esos puntos focales que pertenecen a las autoridades reguladoras,
pero viene un poco de la historia porque ellos tienen una relación muy estrecha con la cooperación técnica del OIA. Y tienen los canales de comunicación ya establecidos. Pero por temas de seguridad física nuclear puede ser otras instituciones. Tenemos países que han designado personal del Ministerio de Interior para hacerlo, o de la Seguridad Nacional, o de la Defensa Nacional también puede ser. Yo creo que lo que dices del poder de convocatoria es lo que es importante, tal vez, Es ¿no? súper importante, sí. Ok, bueno, estamos llegando al final de la charla, Valerie, pero no quería dejarte sin hacerte una pregunta que me parece que es importante, es acerca de la amenaza. Este plan de seguridad definitivamente creo que es un pilar fundamental de la protección de seguridad física. ¿Qué piensas tú de la amenaza? ¿Tú crees que esta amenaza es verdaderamente real? Y si es real, ¿crees que ha evolucionado a través del tiempo? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, en el contexto global actual, no podemos descartar que existe la posibilidad que personas o grupos terroristas, activistas, puedan acceder o adquirir el material para hacer daño, ¿no? a la Claro, sociedad, a un gobierno, a presionar o a destabilizar una sociedad. Y en el OIA tenemos lo que se llama la base de datos sobre incidente y tráfico. sí, Y en la información que contiene esa base de datos, que es una base voluntaria, así que solo representa una parte visible del iceberg, como se dice, de acuerdo, pero sí podemos ver que hay una intención, de acuerdo. de adquirir material por parte de grupos criminales. Evolución criminales, Eso sí, hay una de intención acuerdo. y hay también una capacidad. Y si De hay una acuerdo. intención y capacidad, la La amenaza amenaza existe. es real, de acuerdo. Esto es un muy Eso buen sí, punto. eso sí. Pues Valerie, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, gracias por contarnos acerca de estos planes integrados que, como decía, creo que son pilares fundamentales de esa seguridad de cada uno de los países. Gracias por dedicarnos estos minutos. Espero estar en Viena pronto y tomarnos un café y que nos acompañes en un futuro para seguir hablando de estos temas. Sí, gracias por la oportunidad. Y sabes, acabo de regresar de la región de Panamá, estaba en Panamá la semana Ajá, pasada, así sí, que sí, tendremos, Pablo, tendremos oportunidades. Ojalá nos vemos buenísimo. en Viena. Gracias, Valerie. Gracias, cuídate. Gracias. Que estés Chao, bien. Chao. chao. Bueno, gracias por estar con nosotros para hablar sobre este tema que no habíamos tocado antes y es un tema tan importante en la seguridad física de los materiales radiactivos. Nos vemos en 15 días en Charlas con Juan. Pasen buen día. Chao.